Para quienes se dedican al marketing, a la economía o simplemente intentan montar un negocio, hay una sensación generalizada de desorientación. Es como si los mapas que usábamos para entender el mercado, pues ya no sirvieran, como si el terreno hubiera cambiado bajo nuestros pies sin avisar. Totalmente. Y lo interesante es que no es una sensación subjetiva. O, no sé, una falta de talento. No, Las reglas del juego, las de verdad, han cambiado. pues precisamente de eso vamos a hablar. Hoy nos sumergimos en un conjunto de materiales muy reveladores, entre ellos una presentación de José Carlos León Delgado para el Colegio Vasco de Economistas, que proponen una nueva brújula para navegar este mundo. Una brújula que hace falta. Y mucha. Nuestra misión es desentrañar por qué las herramientas de siempre se están quedando obsoletas y explorar una solución que fusiona tecnología, demografía y, sorprendentemente, antropología. Justo. Para entender a quién le vendemos hoy y, sobre todo, a quién le venderemos mañana. Eso es. Y el primer pilar que se ha roto, según estos análisis, es el más básico de todos. La forma en que los consumidores encuentran las marcas. El cómo compramos. De acuerdo, empecemos por ahí porque es un cambio brutal. Llevamos 2 décadas obsesionados con el SEO, el Search Engine Optimization. La batalla total. La batalla era por aparecer en la primera página de Google, por estar en esa lista de 10 enlaces. Quien estaba arriba, ganaba. Exacto. Era el paradigma. Pero ahora, casi sin darnos cuenta, estamos entrando de lleno en la era del geo. El Generative Engine Optimization. Y esto no es una pequeña evolución, es una revolución completa. Es que lo cambia todo. Pensemos en cómo usamos ya algunas IAs. Ya no le pides una lista de opciones. No. Le haces una pregunta y te da una respuesta. La mejor, la definitiva. Es la diferencia entre que Google te dé una lista de 10 pizzerías y tú elijas. A que tu asistente de voz te diga, he pedido tu pizza favorita, llegan 20 minutos. Exacto. La decisión ya no ha sido del todo mía. Y ahí está la clave. La visibilidad de una marca ya no depende de estar en una lista, sino de ser la elegida por el algoritmo. La única. Esto nos lleva a una pregunta que plantean las fuentes y que es, bueno, verdaderamente fundamental. Si la IA filtra, procesa y da la respuesta final, ¿sigue siendo el humano quien toma la decisión de compra? Aquí es donde se pone la cosa realmente interesante, porque se introduce un concepto que a mí de verdad me voló la cabeza. El buyer robot. Uf, Llevamos años hablando del buyer persona, ¿no? ese perfil psicológico con sus miedos, sus deseos. El cliente humano al que intentábamos seducir emocionalmente, vamos. Sí. Pues bien, las fuentes dicen que tenemos que empezar a pensar muy en serio en su contrapartida, El buyer robot. que no es otra cosa que la lógica algorítmica que toma decisiones de compra. Por nosotros. Espera, para. O sea, ¿me estás diciendo que el nuevo cliente al que hay que convencer no es una persona, sino un fragmento de código? Básicamente. Eso es un cambio de paradigma absoluto. Y no hablamos de ciencia ficción, ¿verdad? Para nada, los ejemplos ya están aquí. La nevera inteligente que detecta que te falta leche y automáticamente hace un pedido al súper. Y elige el que tiene mejor precio con entrega más rápida. Justo. O la noticia, ya confirmada, de que buscadores como Perplexity AI están implementando una función de compra directa. La IA no solo te da la respuesta. Sino que ejecuta la acción por ti. ¿Eso es? Es fascinante desglosar las diferencias porque son como 2 especies distintas. El buyer persona, el humano, se mueve por la emoción, el deseo. La lealtad a una marca que le representa. Claro, Se informa en redes sociales, confía en la recomendación de un amigo, se deja llevar por una buena historia, ¿sabes? totalmente. Para esta persona, la marca es un símbolo de identidad. Su compra es volátil, impulsiva, me apetece. ¿Y compra? En cambio, el buyer robot es el polo opuesto. Su motor es la eficiencia pura. Lógica fría, valor optimizado. Y no se informa con opiniones. No. Cruza bases de datos, APIs de proveedores, analiza Big Data. No le importa la historia de la marca. Exige datos técnicos verificables. Durabilidad, consumo energético, coste por uso. Exacto. Y para el robot la marca es solo una etiqueta de rendimiento. No hay lealtad, solo funcionalidad. O sea que si mañana un competidor ofrece un 2% más de eficiencia al mismo precio, Cambia, sin dudarlo. Su momento de compra no es volátil, es predictivo. Se activa cuando el mercado ofrece las condiciones óptimas. Y ya está.
Pasamos de intentar seducir a una persona con un anuncio emocional a intentar cumplir los parámetros de un sistema con una ficha técnica impecable. La estrategia de marketing Se va al traste, la que conocíamos. lo altera todo. Pero, y aquí viene la gran paradoja que señalan las fuentes. A ver, Mientras la parte máquina del proceso se vuelve hiperracional y fría, la parte humana se está moviendo en la dirección completamente opuesta. vale, entiendo. Por un lado, los robots comprando. Es un cambio enorme. Pero, ¿qué pasa con los humanos que están detrás? Los que al final consumen el producto. Claro, Porque ellos también están cambiando de una forma radical. Y aquí entramos en el segundo gran pilar, la demografía. efectivamente. Y las fuentes sacan un dato de la AIREF, la autoridad fiscal en España, que es para quedarse de piedra. Sí, este dato sinceramente te obliga a redibujar todo el mapa social. La previsión es que para mantener el sistema de pensiones en España en 2050 se necesitará que un 45% de la población sea de origen inmigrante. Un 45%. Y ojo, que si nos fijamos solo en la población en edad de trabajar, la cifra es aún más impactante. ¿Cuál es? Supondría que el 63% de la fuerza laboral tendría origen extranjero. Esto no es un pequeño cambio, es una transformación social y cultural de primer orden. Y aquí es donde explota la tensión que mencionabas antes. Fíjate qué escenario tan dual. Es una locura. Por un lado, un agente de compra, robótico, frío, que solo entiende de datos, y por otro, un consumidor final, un ser humano, que es cada vez más multicultural, más diverso. Y por lo tanto mucho más movido por la identidad, la cultura, la tradición, la nostalgia, los afectos. Justo. Es la gran paradoja del mercado futuro. La máquina busca la máxima estandarización, la eficiencia, mientras que el humano busca un significado cada vez más personal y específico. Claro. Un producto ya no se vende igual a alguien de origen senegalés que a alguien de origen ucraniano o a alguien de Cuenca, porque sus referentes culturales, sus valores, son distintos. Vaya cóctel. Tenemos un comprador robot que quiere solo datos y un consumidor humano que busca identidad. Para un director de marketing, esto es un desafío gigantesco. Totalmente. ¿A quién le hablas? ¿A la máquina o a la persona? Esa tensión entre lo algorítmico y lo identitario es el nuevo campo de juego. Y nos obliga a hacernos la siguiente pregunta, la que viene después. Claro. Si cambia radicalmente el cómo compramos y el quién consume, la pregunta inevitable es ¿y qué narices vamos a vender en este nuevo mundo? Exacto. Y aquí es donde las fuentes se ponen un poco más filosóficas, citando al pensador Byung-Chul Han y su concepto de las no cosas. Es una idea muy potente. Han argumenta que estamos transitando de un mundo de objetos, de cosas físicas, a un mundo de información. Vendemos cada vez menos cosas y más no cosas. Servicios, acceso, experiencias, datos, suscripciones. Hay una frase en los materiales que lo resume a la perfección. Las cosas están casi muertas, no se utilizan, se consumen. Es buenísima. Es que es verdad. Un smartphone ya no se usa hasta que se rompe. Se consume su ciclo de novedad, su software se queda obsoleto y se reemplaza. El valor ya no reside en el objeto físico duradero, sino en el flujo constante de información que lo atraviesa. Ya no tenemos música, accedemos a Spotify. No tenemos una película, la streameamos en Netflix. Y para que esto no suene demasiado abstracto, las fuentes lo conectan de una forma muy inteligente con un concepto clásico, el fetichismo de la mercancía, de Marx. Un clásico, sí. Marx decía que el objeto físico, la mercancía, ocultaba las relaciones sociales de producción que había detrás. Claro, tú veías una camisa, pero no veías las condiciones de la fábrica, la explotación. Solo el producto final, brillante, en la tienda. Pues la no cosa digital de hoy va un paso más allá. Ya no solo oculta las relaciones sociales, sino que oculta incluso su propia materialidad. ¿Cómo? Un servicio en la nube como iCloud parece etéreo, mágico, ¿no? Pero en realidad depende de granjas de servidores masivas que consumen cantidades de energía ingentes. De cables submarinos, de minerales. Exacto. El valor se ha vuelto intangible, casi fantasmagórico. Y esto, como una cadena de fichas de dominó, nos lleva al siguiente eslabón, el trabajo. Claro. Si la IA compra por nosotros y la IA optimiza la producción de estas no cosas, ¿qué nos queda a los humanos? Aquí es donde se menciona la famosa predicción de Bill Gates. La idea de que, en un futuro no muy lejano, la IA se encargará de tal volumen de la producción que podríamos mantener nuestro nivel de vida trabajando solo 2 o 3 días a la semana. Esto plantea una cuestión económica y casi existencial.
Si el trabajo deja de ser el eje de nuestra supervivencia, el consumo también cambia su naturaleza por completo. Ya no es la recompensa por el sudor de tu frente. No. Se convierte en otra cosa. Se transforma en una búsqueda de significado, de propósito, de identidad. Y es esa búsqueda la que empieza a explicar las paradojas que vemos hoy en el mercado. Esas conductas de los consumidores que no encajan en los modelos económicos clásicos de oferta y demanda. Absolutamente. Porque claro, ante todo este mundo digital, automático, intangible, el ser humano hace lo que siempre hace, reaccionar. Y reacciona. Y lo hace, curiosamente, buscando realidad, buscando lo tangible, lo físico. Es una contratendencia potentísima que ya estamos viendo por todas partes. No es una teoría, ¿eh? Son datos de mercado. Las fuentes citan varias señales clarísimas. Por ejemplo, el auge espectacular de los eventos en vivo. Conciertos, festivales. La gente tiene una necesidad imperiosa de congregarse físicamente, de compartir un espacio real. O el turismo masivo, que, bueno, con todos sus problemas, no deja de ser una búsqueda de experiencias físicas, de estar ahí. Y por supuesto, el resurgir de productos analógicos que dábamos por muertos. ¿El vinilo? El vinilo es el caso más famoso. Sus ventas no paran de crecer. Pero también las cámaras de carrete, los libros de papel frente al ebook, los juegos de mesa. Objetos que tienen una fisicalidad, un peso, un olor, un ritual. Eso es. Y como bien apuntan, esto no es simple nostalgia de 4 hipsters. Es una necesidad humana profunda de tocar el valor. Me gusta esa expresión, tocar el valor. En un mundo donde todo es un archivo que se puede copiar, un stream que desaparece, lo analógico ofrece permanencia. Ofrece la sensación de propiedad real, de algo único que es tuyo. Y es un comportamiento que la economía clásica no puede explicar fácilmente. O sea, ¿por qué pagar 30 euros por un vinilo, que es menos práctico, cuando tienes la misma música por 10 euros al mes en Spotify? Si solo miras precio y utilidad, es irracional. Claro. La variable que falta es el significado. Entonces, si los modelos tradicionales se quedan cortos, si las curvas de oferta y demanda no explican esto, ¿qué hacemos? La propuesta final de las fuentes es muy clara. Hay que cambiar de gafas. Integrar la antropología económica. Tiramos los libros de macroeconomía. No se trata de tirar nada. La macroeconomía sigue siendo fundamental para entender las grandes estructuras, los flujos de capital. Pero mira desde muy lejos, como un satélite, exacto. Es ciega para entender los detalles culturales del comportamiento humano. No te va a explicar por qué un adolescente de la generación Z se gasta sus ahorros en un vinilo que a lo mejor ni tiene tocadiscos. Ahí es donde entra la antropología económica. Se cita una figura clave, Karl Polanyi. Que ya en 1944 escribió algo que hoy es más relevante que nunca en su libro La Gran Transformación. ¿Qué decía? La frase es demoledora. En las sociedades humanas, la economía está siempre incrustada en las relaciones sociales. Es un torpedo a la línea de flotación de la idea de un mercado puramente racional, del homo economicus. Significa que no puedes entender la economía sin entender la cultura, los rituales, los símbolos, los afectos de la gente. La propuesta, por tanto, es un cambio de método radical. Pasar de la estadística fría y el Big Data. Haga la observación participante. El economista o el director de marketing debe, en cierto modo, bajar a la tribu para entenderla desde dentro. Dejar de mirar solo las hojas de cálculo. Y empezar a mirar a los ojos de la gente, a escuchar sus conversaciones, a entender qué les mueve de verdad. Porque la economía real está en la calle. Es cultural. Totalmente. Pues ha sido un viaje intenso. Hemos pasado de esa desorientación inicial, de ese mapa que ya no sirve, a dibujar uno nuevo. Un futuro que en realidad ya está aquí, con buyer robots. Con consumidores humanos cada vez más multiculturales que buscan desesperadamente identidad y significado. Un mundo donde el valor se vuelve cada vez más intangible. En forma de no cosas y con una reacción humana muy potente que anhela lo tangible, lo analógico, como un náufrago que busca tierra firme. La conclusión de las fuentes es muy clara. Para dejar de estar perdidos, hay que asumir que la economía es, en su raíz, un fenómeno cultural. Que los mercados no son hojas de cálculo. Son espacios sociales cargados de significado. La clave para el futuro es reaprender dos cosas que habíamos olvidado: el verdadero valor del tiempo y el verdadero valor de las cosas. Y para terminar, los materiales nos dejan con una analogía final que es muy, muy provocadora. Me encantó.
contrastan dos posibles futuros. Por un lado, un futuro de renta universal más commodities, o sea, productos básicos, genéricos. Y por otro lado, un futuro de paga semanal más chuches. Explícalo. La idea es potente. Si la IA y la automatización se encargan de cubrir nuestras necesidades básicas de forma ultra eficiente y barata, eso sería la renta universal y los commodities. Lo básico está cubierto. El ser humano queda liberado de la preocupación por la supervivencia. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. La gran pregunta para cualquier negocio del futuro. Si lo básico está cubierto por las máquinas, se centrará toda la economía humana, todo el esfuerzo de marketing e innovación en el gasto discrecional. En aquello que no es necesario pero que nos da placer, significado, identidad. Por pequeño que sea. Exacto. Estamos entrando, en definitiva, en una economía donde lo más importante, lo que de verdad mueva al mercado y genere beneficios, serán las chuches.